Vemos la placa, si es que podemos consultarlo en base con la SUNARP para averiguar la identidad del titular de este vehículo. Bien, Valerie, es un vehículo que ha llegado y se sabe de que ya se tendría la resolución de excarcelación y de certificado de libertad de Maritza Yolanda Garrido Leca Risco, 52 años. 52 años de edad. En el momento vemos que personal del INPE ya se estaba movilizando y vemos que un contingente de seguridad acaba de llegar. Aparentemente ya la expectativa está creciendo y podría salir Maritza Yolanda Garrido Leca Risco, de 52 años, ingresó, fue detenida, fue capturada el 12 de septiembre de 1992 en un domicilio en el distrito de Surquilla, en la urbanización Los Sauces, junto a su conviviente en ese entonces, Carlos Inchaustegui. Información en vivo para Canal N. Ha llegado este vehículo. Tenemos entendido que la placa pertenece a GL Constructores SAC, aparentemente es una empresa. Bueno, por favor, acceso de ingreso tiene que ser libre, por favor. Y señorita, por favor. Stephanie, rápidamente damos el pase a Mávila Huertas, es la hora de 20:17. Adelante, Mávila. Gracias, Stephanie. Muy bien. Gracias, Valerie. Nosotros nos mantenemos en contacto. Stephanie Medina entonces está pendiente de lo que sucede en el penal de Ancón, donde en cualquier momento saldrá en libertad Maritza Garrido Leca luego de haber cumplido esta sentencia de 25 años. Hay movimiento, ha llegado un vehículo. Stephanie, ¿tienes mayores detalles? Saltar, Mávila. Buenas noches, que aún no se ha visto ninguna señal al interior de que podría salir Maritza Garrido Leca. Tenemos también la información de que el personal administrativo del INPE llegó aproximadamente a las 5 de la tarde y se le entregó al director del penal Ancón 2 la resolución de excarcelación y el certificado de libertad. Hay que mencionar de que acaba de ingresar una persona y un auto particular, ¿no? Caballero, por favor. El personal del INPE. Caballero, por favor. Muchachos, vamos a abrirnos un poquito para verla mejor. Se pide orden por parte del personal del INPE, Mávila. Está condenada a terrorismo. Hay que resaltar que primero fue juzgada por un tribunal sin rostro. O sea, lo condenó a cadena perpetua. Luego, en el 2012, inició un nuevo proceso. Está saliendo Maritza Garrido Leca, entonces está abandonando el penal en este momento y luego de 25 años tras cumplir su pena por el delito de terrorismo. Estas son imágenes en exclusiva y vemos el movimiento de la prensa. Ha llegado una camioneta hace solo unos instantes, la placa pertenece a GL Constructores, una empresa probablemente de la familia Garrido Leca. Estas son las imágenes, Stephanie Medina con los detalles. En estos momentos Maritza Yolanda Garrido Leca Risco, 52 años de edad. Por favor. ¿Le pide perdón al Perú, señora Maritza? ¿Le pide perdón al Perú? ¿Le pide perdón al Perú? ¿Le pide perdón al Perú, señora? ¿Le pide perdón al Perú? Señora Maritza, ¿le pide perdón al Perú? ¿Se arrepiente? Señora Maritza, ¿le pide perdón al Perú? A ver, Stephanie, con el micro parece que quiere hablar con los periodistas. En las manos, saco marrón, acaba de ingresar. Ingresó al auto, ¿no? Es una camioneta y esas son las imágenes del preciso instante entonces en que Maritza Garrido Leca sale del penal de Ancón.
luego de 25 años, capturada el 12 de septiembre de 1992. Era la persona que en su casa protegía a Abimael Guzmán Reynoso y a Elena Iparraguirre. En imágenes, información en vivo. Adelante, para Stephanie. Canal N, ella abraza a la persona que le ha venido a recoger, lo mira, sonríe, ella intercambia algunas palabras con esa persona y lleva lente. Está vestida con una chaqueta roja de cuero. Información de que la persona que está ahí Stephanie. sería su hermano Javier Garrido Leca. Es el carro pues de la constructora propiedad de su hermano, entonces tenemos la información de que sería el hermano de Maritza Yolanda Garrido Leca. Luego 25 años de prisión, abandona el penal, la mujer sentenciada por terrorismo. En principio recibió una cadena perpetua. Así es. Luego en el 2002 recibió una condena de 20 años y luego recibió 5 años más. Son 25 años, primero en el penal de Yanamayo, luego en el anexo de Chorrillos y hoy abandona después de 25 años el penal de Ancón 2. En estos momentos pues la excarcelación de Maritza Yolanda Garrido Leca Risco. Ella ingresó, fue capturada a los 27 años el 12 de septiembre de 1992. Ella fue acusada como la guardiana de Abimael Guzmán Reynoso. Ella lleva unos aretes de plata, el cabello amarrado, un pañuelo y vemos cómo conversa con quien sería su hermano en estos momentos. Mira. Es probable porque el vehículo pertenece a una empresa fundada, por su padre. Intercambia un par de palabras. El conductor. Claro, su hermano Javier Garrido Leca es el que ha acudido a recogerla. El carro es de la compañía que fundó su padre, Enrique Garrido Leca, Muchos fotógrafos hay que resaltar. quien era ingeniero. Y es por eso la placa aparece en los registros que hemos consultado a nombre de GL Constructores. En septiembre del año 2017, 25, un día antes de cumplir los 25 años de la captura de Abimael Guzmán. Hay que resaltar que esta mujer, bailarina de danza moderna, estudiante de un colegio de clase media alta, ya terminó estudios en educación en la Universidad Católica y ya ingresada al penal. Ella está condenada 25 años de prisión por ser la guardiana de Abimael Guzmán Reynoso. Ella fue capturada por personal del GEIN. Ella era conocida como Lola. Se le realizó un seguimiento de más de 30 meses para lograr la captura del representante. Así es, te escuchamos, Stephanie, entrecortada. Una bolsa, un gorro, una capucha y unos documentos en sobre Menilo, los cuales serían la resolución de excarcelación y el certificado de libertad. También se ve, bueno, de que hay un gran número de fotógrafos y pues esto es por eso que el carro no puede avanzar. Ven, es el hermano de Maritza Garrido Leca. Sí, tenemos a otro equipo que está cubriendo la expectativa en casa de su madre, de la madre de Maritza Garrido Leca, y también otro equipo, Marco Calderón, que va a estar en vivo siguiendo la trayectoria de esta camioneta. Es los fotógrafos de una forma bastante fuerte, como si no. Entonces, imágenes en vivo para Canal N. Maritza Yolanda Garrido Leca Risco deja el penal de Ancón 2 de esta forma, luego de 25 años de prisión. Vemos cómo ella... Muy bien, Stephanie. Después de 25 años con su hermano. Sí, dejamos a Stephanie porque vamos a volver a ver. Estas son las imágenes entonces del preciso instante. Maritza Garrido Leca ya es una persona libre, ha cumplido 25 años de cárcel, luego de 3 juicios. El primero, en el que recibió una cadena perpetua, fue corregido por otros 2 que finalmente decidieron llevarla 25 años a prisión. Stephanie se refería a ella como la guardiana y se ha utilizado mucho el término guardiana. Yo creo que la palabra es un poco débil, un poco tibia, y esto a partir de que se han referido a ella de esta manera. Maritza Garrido Leca en realidad tuvo en su casa, junto a su pareja, escondido a Abimael Guzmán.
La coartada era perfecta, la fachada, una bailarina de ballet que tenía una academia en el primer piso, que hacía una vida normal junto a su conviviente, pero en el segundo piso se escondía Abimael Guzmán Reynoso y junto a él Elena Iparraguirre, los cabecillas de Sendero Luminoso. 30 meses de seguimiento, como bien lo reseñaba Stephanie, revisando la basura, revisando los movimientos de la bailarina, más que una guardiana, para haber tenido incluso un alias, el alias de Lola, era una persona cercana a la cúpula, más alta, la cúpula senderista. Estamos viendo entonces en imágenes, les hemos dicho que Marco Calderón va a estar al pendiente del trayecto, hacia dónde irá. No sabemos si finalmente irá a la casa de su madre, donde los vecinos están protestando. No quieren que ella regrese al hogar materno. Otros vecinos, como el ex primer ministro Pedro Cateriano, se ha pronunciado a favor del respeto a la ley. La ley hay que cumplirla, ella cumplió su condena y aunque a él no le guste tenerla como vecina, tendrá que respetar la decisión legal. Imágenes esperadas a lo largo de todo el día, durante todo el día se habló, se dijo que saldría a las 3, que saldría a las 4, luego a las 7, 8, finalmente 9 de la noche, luego de que llegara por la tarde la documentación para su excarcelación, se procedió a abrirle las puertas del penal de Ancón. Con nosotros esta noche está Marta Chávez, ex congresista de Fuerza Popular, una de las personas que estuvo cerca, justamente muy cerca del expresidente Alberto Fujimori en los años en que se produce la captura de Abimael Guzmán, y veníamos conversando antes de salir al aire sobre los procesos y el por qué hoy la mayoría de peruanos siente temor cuando ve salir a Maritza Garrido Leca y finalmente no termina de entender o de recordar qué es lo que pasó tras aquella primera condena a cadena perpetua. ¿Cómo está, Marta? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Mávila, gracias. Bueno, decididamente este es un día muy triste, creo que para todos. Yo miraba a esta señora y sonreírle al hermano y pensaba cuántos cientos y miles de personas que no podrán tener como ella sí, siquiera un instante para sonreírle a un padre, a un hijo, a un hermano, cuántos miles de víctimas que causó el terrorismo, ¿no? Y sin embargo esta señora tiene la suerte de poderse reencontrar con sus familiares. Por otra parte, cuando se habla de 30 meses de seguimiento para poder capturar a esta persona, hay que recordar que en medio de todos esos seguimientos y de todo ese trabajo de inteligencia, muchas personas, y hoy recuerdo al coronel Tumba, fueron reglados y asesinados, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una época trágica para el país. Creo que es momento para pensar en lo que hemos hecho a partir de todo eso, porque en el gobierno del presidente Fujimori, tan pronto él pudo hacerlo, en mayo del año 92, luego de cerrar el Congreso, porque el Congreso no se ponía a la altura. No olvidemos que el Congreso incluso quería impedirle al presidente y dictó una norma que se aplicaba para el Congreso bicameral de entonces, impidiendo que el presidente de la República pudiera inclusive decretar zonas de emergencia. O sea, maniatando al presidente para lograr combatir a lo que los senderistas llamaban ya casi un equilibrio estratégico, ¿no?, entre el Estado y ellos. Entonces, fue necesario tomar medidas muy valientes que lamentablemente a partir del año 2001 se fueron desmontando. Esta señora fue condenada inicialmente por jueces sin rostro, en una medida de emergencia, Mávila, que se ha tomado en Irlanda del Norte, en Alemania, en Italia, para combatir al terrorismo, sin que hubiera sido luego rehecho lo que hicieron esos jueces sin rostro, porque en el Perú y en todo el mundo, en Italia pasó lo mismo con las Brigadas Rojas. Estos terroristas amenazaban a las familias y a los propios jueces, y entonces los jueces el Estado no tenía capacidad para proteger a los jueces. Entonces la figura del juez sin rostro fue un mecanismo para evitar el chantaje, la amenaza, el terrorismo contra la justicia. Entonces a esta señora, que además, Mávila, hay que reflexionar, ella, claro, fue la guardiana, pero no cualquier guardiana.
en una forma Por de eso organización. decía, el término guardiana Sí, es un poco más amplio, ¿no? Exacto, porque además, teniendo en cuenta cómo era Sendero Luminoso, en compartimentos estancos, donde la dirigencia prácticamente era endiosada y no tenía contacto con las bases, ¿no? Esta señora tuvo que haber sido del cogollo, porque era la responsable de la custodia del líder endiosado de esta banda criminal y de sus secuaces más cercanos, entre ellas la señora Iparraguirre y todos los otros que cayeron esa vez, ¿no? Entonces, esta señora fue condenada a cadena perpetua porque era parte indudable del cogollo del Más allá de su terrorismo. participación directa en atentados. Así es, no era necesario porque ellos, Mávila, tenían como dentro de su lógica y dicha y reivindicada por sus órganos oficiales de prensa, cuál era su propósito. El pensamiento Gonzalo significa el marxismo, leninismo, maoísmo en toda su expresión más cruel, ¿no? En el inicio de esa guerra popular que los debía llevar al poder a como dé lugar. Entonces, no se necesita que ellos simplemente, ni aplicarles la autoría inmediata, porque ellos son una organización criminal, cuyos propósitos son criminales. Entonces, esta persona del máximo nivel, decididamente era una dirigente y de acuerdo con las leyes que se dieron, concretamente el decreto ley 25475, merecía cadena perpetua. Es una cadena perpetua, una prisión de por vida, no lo que ahora se ha convertido, que tiene plazo de acuerdo a las sentencias del Tribunal Constitucional, a las leyes que dio el Congreso. Sobre eso le voy a Sí. preguntar más adelante, porque Ajá. me dijo antes de salir al aire que Ajá. existe la posibilidad de que el Sí. propio Abimael Guzmán deje prisión. Por supuesto. Pero claro, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sí. Amnistía Internacional, el Claro. propio Tribunal Constitucional del Sí. país en ese entonces consideró que las leyes que había puesto en práctica el gobierno fujimorista excedían los límites de los respetos de los derechos humanos. sí. No, se hablaba de jueces sin rostros y se habla de una cifra impresionante de detenciones que luego tuvieron que ser rectificadas. El propio gobierno Mávila, durante el gobierno del presidente Fujimori, fue tratando de encontrar las situaciones donde hubiera podido, porque la justicia es humana, los seres humanos somos imperfectos, donde hubiera podido haber excesos o injusticias. Incluso se creó una comisión a cargo del padre Lancier, que iba recomendando los casos en los que había que ir restituyendo la libertad de las personas. Pero eso no justifica lo que yo llamo... que fue la comisión de indulto. Así es, una comisión especial. Ahora, esto no justifica que hayamos negado aquí en el Perú lo que en otros países existe y que estas ONGs, muchas de ellas que son financiadas en Estados Unidos, fíjese Mávila, hoy día mismo se cumplen 16 años de la tragedia también de las torres de Gemelas de claro. Nueva York. El 11 de Estados septiembre. Unidos no ha parado hasta encontrar al responsable y matarlo. ¿Y quién le dice, estas ONGs les dicen algo a Estados Unidos? Se atreve Amnistía Internacional, se atreven las ONGs que son financiadas por dinero que viene de Europa y de Estados Unidos, se atreven a decirle algo al jefe de Estado en su momento de Estados Unidos que entiende que este tipo de crímenes, pues no vamos a justificar, ¿no?, lo que han hecho con Osama Bin Laden, pero por favor, llegar a la tontería de permitirle a esta gente que esté libre. Por favor, en otros países se suman las penas y hasta se condenan por cientos de años a las personas, lo que es verdaderamente una condena de por vida. Aquí la cadena perpetua la han vuelto una condena que se revisa cada 35 años, máximo. Pero era necesario, a ver, si lo ponemos en contexto, las leyes anteriores no hubiesen permitido la captura de Abimael, anteriores a 1992. Por lo menos no tipificaban el delito de terrorismo, porque el delito de terrorismo es novedoso. Nosotros hemos aprendido, y eso hay que reconocerlo, el Perú aprende, y sus fuerzas del orden, que comprenden las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, los ronderos, los comités de autodefensa, aprendemos todos, la sociedad peruana, a tratar el terrorismo a partir de los años 80. Y es recién cuando hemos tenido una tragedia de más de una década que se comienza a entender que hay que darle mayores fondos a la inteligencia, mayor decisión política, y por eso es que en el año 92, en septiembre del 92, se captura
al 90% de la cúpula de Sendero Luminoso y del MRTA, con respeto de sus vidas, Mávila. Claro, aquí se habla de vidas. una amplia definición en la ayuda de memoria que justamente Sí. estoy revisando de terrorismo, es decir, una definición imprecisa que fue parte de este paquete de leyes y que Sí. permitió justamente que se abriera la puerta a determinados abusos, incluso el tema de los habeas corpus, por ejemplo, Ya. se suspendió. ¿No? Se suspendió el habeas corpus, que era el que permitía poder protegerse de una detención abusiva. lo que pasa no, es- no se sí. pudo mantener, digamos, la Sí. posibilidad para las personas inocentes, una carta Pero, para no tener tantas víctimas se hacía, de la se fue represión. corrigiendo, Mávila, se fue corrigiendo. Durante el gobierno del presidente Fujimori se fueron corrigiendo las normas que tuvieron que ser muy drásticas en un primer momento, inclusive desaparecieron los jueces sin rostros, se permitió el ejercicio de las acciones de garantía constitucional, pero en un contexto donde los jueces eran amenazados, así todos los habeas corpus pues, eran declarados fundados. Mávila, se dice inclusive, no me consta a mí, que hasta Abimael Guzmán ya lo habían capturado durante el gobierno del presidente Belaúnde, y sin embargo salió libre, y muchos terroristas detenidos eran liberados. Así como hoy muchos delincuentes de organizaciones criminales tienen muy buenos abogados y se valen de todos los resquicios, igual y peor todavía en ese tiempo. Entonces, eso no justifica, Mávila, que hayamos desmontado las normas de gravedad. Por ejemplo, más allá de cualquier imprecisión en el tipo penal, en la definición penal, una ley imperfecta puede ser bien aplicada con el criterio de los jueces. ¿Ustedes no creen que esta señora es terrorista y que no merece la libertad? Yo creo que más allá de cualquier imperfección en la ley, es claro que el señor Abimael Guzmán no debería nunca recuperar la libertad. La señora Marta Huatay tampoco, y está a unas semanas también de liberarse, de ser Claro, liberada. la que sigue Sí. del grupo más cercano, si se Así quiere, es, a así Abimael es. Guzmán sería Marta Así es. Huatay. ¿Por qué? Porque se eliminó esta condena de por vida que estaba prevista en la legislación antiterrorista que se dio en los años 90. Claro, ahora el año 2006 hay un 1996, perdón, hay un reconocimiento. Esta comisión de indulto de la que hemos hablado reconoce y hay 800 personas que salen. Sí. Esa gente también fue privada de su libertad en su momento. Como muchas personas. Ahora, el general Chacón, por ejemplo, fue privado 7 años de su libertad para que le digan, ni siquiera Y le no encuentran hablamos una- de las pérdidas humanas cuando Sí, se claro. violaron los derechos humanos Claro. en la lucha en campo abierto ya entre las Claro. Fuerzas Yo- Armadas Sí. y la sociedad en Mávila. general. Pero la pregunta es Sí. si lo hicimos bien o podemos hacer una autocrítica en el manejo legal que Siempre es tuvimos. posible hacer una autocrítica, siempre, porque reitero, la justicia de los hombres es una justicia imperfecta, ¿no? Siempre es posible, pero bajo la excusa de esa imperfección, hoy día en el Estado democrático, con lo que se ha denominado el derecho penal democrático, en esos conceptos así que utilizan para darles ventaja a los terroristas, que ellos lo que buscan es, y su prédica es, aprovechar todos los resquicios de este Estado caduco para beneficiarse. Entonces, cualquier ventaja que le demos, ellos la van a saber aprovechar muy bien. ¿Esa Entonces, autocrítica hubiera sí. llegado a replantear los juicios? Pero se replanteó, es más, Mávila, siempre ha existido la norma que ha permitido, sin presentación de ninguna prueba, en el caso del terrorismo, sin presentación de nueva prueba, poder reabrir y revisar un caso de terrorismo. Mientras que para los otros delitos se exige nueva prueba, en el caso del terrorismo siempre ha sido posible pedir la revisión de los casos sin necesidad de nueva prueba. Entonces, siempre era posible y el gobierno del presidente Fujimori fue ajustando, reitero, a medida que fueron las cosas estando bajo control del Estado, se fueron ajustando las normas, pero eso no significa que ese ajuste permitiera, por ejemplo, que la gente de la cúpula de Sendero Luminoso esté libre pasadas unas décadas. ¿A quién responsabiliza directamente? Yo creo que yo le llamo, y muchas personas le llaman a una democracia boba, ¿no? Que ha dado ventajas a un tribunal constitucional integrado por miembros de distintos partidos políticos que creyeron que hacerle la guerra al presidente Fujimori, ¿no? Querer, quitarle al presidente Fujimori o perjudicar
lo que todos conocemos como un mérito, no del gobierno del presidente Fujimori únicamente, de su liderazgo sí, pero de todo un aprendizaje y un conjunto de trabajo esforzado de todas las fuerzas del orden del país. Y en esto reitero, no solamente es la Policía Nacional, no solamente es la Fuerza Armada, son los ronderos, son los comités de autodefensa. Hoy en Mávila hay gente presa y yo digo, a los terroristas no hay cadena perpetua para ellos, pero a los que combatieron, a los que el Estado peruano y la sociedad peruana les pidió, líbrennos de este mal, a ellos, para ellos no termina la persecución. Acabamos de ver, después de 35 años, se está reabriendo el caso del Frontón. ¿Por qué? Con un pronunciamiento abusivo del Tribunal Constitucional, de este Tribunal Constitucional de hoy, ¿no? Entonces, y vemos, para ellos hay persecución perpetua, pero para los asesinos no hay cadena perpetua. ¿Qué tan posible, Marta, y antes de que el tiempo nos gane, quería preguntarle, ¿qué tan posible o qué tan viable es que bajo el aparato legal que manejamos ahora, Abimael Guzmán salga en libertad? Sí, él tiene una pena que no es mayor de 35 años, porque no es posible. Pero es cadena perpetua. Pero es una cadena perpetua mentirosa, porque no puede ser de por vida. Acá no hay cadena de por vida, cadena perpetua como su nombre lo dice. Eso se eliminó. Sí la había, se eliminó. Ahora lo que pueden es a los 2/3 de la pena o mínimo 25 años o a los 35 años se puede pedir la revisión. Entonces, teóricamente, el señor Abimael Guzmán en unos años puede pedir la revisión. Por eso es tan importante el juicio que se está haciendo sobre Tarata. Pero lo que pasa es que eso es bien raro porque en el Perú, que yo sepa, no soy especialista en derecho penal, no se suman las penas. Pero de condenársele esto podría extender, es decir, cumple una pena. Ya ellos se sume a la pena mayor. Entonces, entiendo, y se cuentan los años que lleva ya detenido. Se cuenta la carcelería sufrida, porque si a estos asesinos, a esta señora Garrido Leca se le contaran tantos 30 años como 25.000 muertos causó el terrorismo, no saldría nunca de prisión, como sucede en muchos países civilizados. No estamos siendo alarmistas y haciéndole el juego a Sendero Luminoso, asustándonos, llamando a la alarma cuando vemos imágenes como esta, porque también existe una corriente de intelectuales que lo que dicen es que nos falta madurar como democracia y nos falta poder sostener discusiones a nivel político, que si esas discusiones a nivel político se pudiesen ejecutar, si peleamos con las ideas y no con las armas, podríamos vencer al senderismo. ¿Cuál es la opinión de Marta Chávez hoy? Mávila, esta gente no le interesan las ideas. Si a esta gente le hubieran interesado las ideas, estaríamos debatiendo y tranquila y civilizadamente. A esta gente, si no piensas como ellos, te pegan un tiro en la sien. Y lo que es peor, tienen la cobardía de ni siquiera enfrentarte. Te buscan asolapadamente, se mimetizan y te arreglan a ver en qué momento te distraes para matarte. Porque bueno fuera todavía que enfrentaran a las fuerzas del orden así libremente, limpiamente, de igual a igual. No, estos se agazapan, estos se mimetizan, estos te engañan, son subrepticios. Entonces a ellos no les interesa la opinión. Ellos te matan porque piensan distinto y porque tú piensas distinto. Entonces, yo creo que aquí lo que debemos exigir, no seamos tremendistas. Mirando hacia adelante, ¿qué hacemos? Exijámosles a las autoridades que hagan un trabajo de inteligencia, que no le pierdan de vista, por ejemplo, a esta señora Garrido Leca, nunca la pierdan de vista para saber si vuelve. Porque si ella vuelve a asociarse y a cometer... ¿Cree que va a volver? No ha expresado ningún arrepentimiento. Es más, estaba escuchando hoy día en una radio nada menos que al coronel que es jefe de la policía antiterrorista, decía que esta señora hace 7 años apenas se tragó un USB en una requisa que hicieron en la cárcel de mujeres de Chorrillos. O sea, se tragó un USB. Tiene una ferocidad. ¿Usted cree que hoy entonces y una tenemos decisión? Una terrorista tan bravía, tan salvaje como la que se encerró hace 25 años en las calles? Por lo menos hasta hace 7 años era así, ¿no? Entonces mejor hay que prevenir. Y entonces no le debemos quitar un ojo. Y ojo que, por ejemplo, a las personas que asesinaron a Marilena Moyano, porque ahora la ha mencionado la ministra, a Marilena Moyano, sus asesinos están libres hace varios años. ¿Y se sabe acaso qué están haciendo? O sea, no cometamos el error, ¿no? Muy bien, Marta, le agradezco mucho su presencia hoy en nuestros estudios. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero estamos siguiendo, ojalá tengamos pronto ya la señal de Marco Calderón, siguiendo el recorrido de Maritza Garrido Leca, quien hoy ha dejado la cárcel.